Muchas gracias por la invitación y un verdadero gusto estar con ustedes compartiendo 10 minutos básicamente sobre una temática realmente muy compleja. 10 minutos evidentemente no es suficiente, pero lo que voy a hacer es básicamente combinar una reflexión general sobre el tema que me parece es complementaria a la presentación de don Michel, también con una investigación que estamos desarrollando en la escuela en materia de el abordaje electoral del tema migratorio en Centroamérica en los últimos 2 años. Celebramos realmente que el tema migratorio haya sido incorporado dentro de este seminario, porque realmente es un tema de agenda internacional, de más alto nivel global y regional. Es un tema sobre el cual se está discutiendo mucho, sobre el cual se debate mucho, un tema realmente complejo que tiene muchas aristas: integración, inclusión, trata de personas, tráfico de personas, repatriación, retornados, deportados, acuerdos regionales, acuerdos vinculantes, migración y cambio climático, xenofobia, en fin, es un tema que nos da para tener un simposio de 1 semana. Es un tema, además, de política internacional, no porque a mí se me ocurre decirlo, y para que eso no sea una apreciación personal, finalmente veamos algunas ideas fuerza. Pero antes de empezar a ver algunos datos generales, quiero que ustedes hagan este ejercicio que yo hice en algún momento con algunos entrenadores de la materia de refugio de la ACNUR. Ustedes en esa imagen pueden detectar quién es refugiado y quién es migrante. Posiblemente no, yo tampoco. ¿Quién de esas personas cruza una frontera y solicita la condición de refugio y quién es migrante económico? Y justamente esto da muestra de la complejidad del fenómeno migratorio a nivel internacional. Flujos mixtos de migración. Flujos mixtos de migración que no habíamos visto tantos flujos en los últimos 60 años, básicamente. Generalmente, ese es un dato que le gusta mucho a los que trabajan en los temas de migración. Generalmente, históricamente, digamos, a nivel global siempre hemos tenido oscilaciones de migración. Ha sido una constante en la historia de la humanidad. En la actualidad podríamos decir que tenemos 258 millones de personas migrantes a nivel global, pero nunca antes la humanidad había experimentado tal nivel de desplazamiento forzado como lo estamos viviendo en la actualidad. 70 millones de personas. Ese es el número de la vergüenza, porque es migración, es desplazamiento, son personas refugiadas que huyen de sus países justamente por diversos motivos, no porque realmente quieran cruzar una frontera en busca de una mejor opción económica. Pero además, y ya lo decía don Michel, en la actualidad estamos viendo una gran cantidad de crisis a nivel global. Europa ha experimentado una de las crisis migratorias más fuertes en los últimos años. Una gran cantidad de personas han muerto en ese trayecto en el Mediterráneo. Nunca antes habíamos tenido un éxodo tan importante de ciudadanos venezolanos como lo estamos viendo en la actualidad. 4 millones de personas, y las proyecciones para este año llegan a 5.5 millones de personas venezolanas, con lo cual ha generado toda una tensión a nivel regional de la alta política, del Grupo de Lima, del Grupo Internacional de Contacto para Venezuela, porque afecta, por supuesto, afecta a todos los países. Colombia tiene 1.5 millones de venezolanos en Colombia. No podríamos afirmar que todos son refugiados, hay de todo, ¿verdad? Ustedes se recordarán desde el año pasado que la región centroamericana también experimentó un fenómeno que no hemos visto: caravanas de migrantes. Si bien sí tuvimos por décadas, hemos tenido migración hacia Estados Unidos, fue la primera vez que vimos visiblemente caravanas de personas migrando en una ruta hacia Estados Unidos visiblemente. No representa un alto porcentaje de la migración. Los expertos afirman que las caravanas representan un 3% de la migración centroamericana hacia Estados Unidos, pero en todo caso ha generado toda una tensión política a nivel regional al más alto nivel. Ustedes recordarán el año pasado, a raíz de la crisis política en Nicaragua, y en pocos meses más de 50.000 personas cruzaron la frontera hacia Costa Rica, lo cual implica todo un replanteamiento de la estructura institucional para atender tal nivel de migración y de refugio, por supuesto. Y como decía también don Michel, recientemente en Centroamérica hemos experimentado una serie de
de flujos de migración en tránsito que tampoco hemos experimentado en años anteriores. La crisis, la denominada crisis de los migrantes cubanos, de los migrantes haitianos, de los migrantes extracontinentales en su ruta hacia Estados Unidos también impuso una serie de retos políticos, técnicos, operativos y financieros a los países por los cuales atravesaban y siguen atravesando estos flujos migratorios. Es decir, es un tema de la agenda regional, es un tema de la agenda global y es un tema que nos concierne a todos. Y por supuesto, si entramos a analizar el tema de xenofobia, que Trump esté en la Casa Blanca no nos hace no colabora en ese tema, ¿verdad? El discurso migratorio también para capturar votos de un segmento de la población que le teme a la migración, ¿verdad? Y eso está muy, muy estudiado, hay muchísimo al respecto. Un fenómeno también muy interesante y temible en Europa, en donde el populismo de la extrema derecha poco a poco empieza a asumir más cuotas de poder en los parlamentos nacionales, que además se traduce en el Parlamento Europeo. Y ustedes se recordarán al señor de Austria, que ya no está en el poder en Austria, a la señora Le Pen, con su discurso antimigratorio en Francia, y a los señores que están abajo en esa fotografía, utilizando en campañas políticas recientes a la migración, ¿verdad?, para justamente despertar en muchos, lamentablemente en muchos casos, un sentimiento xenófobo que no tiene lugar. Aquí en Costa Rica lo experimentamos el año pasado y ustedes recordarán de aquellas imágenes y aquellos videos detestables, temibles, espantosos, vergonzosos de ciudadanos costarricenses y algunos nicaragüenses inclusive, rarísimo, manifestándose contra la llegada esta masiva de refugiados nicaragüenses el año pasado, ¿verdad? Afortunadamente no hemos visto más muestras de este tipo de xenofobia colectiva y esperamos que se erradique porque realmente no le hace un favor a nadie. Ese dato es muy interesante, ese aumento no se le puede atribuir solamente al tema migratorio, pero ciertamente el factor migratorio ha jugado un papel determinante en estas campañas políticas y vean los países, son muchísimos países en Europa. Aquí en América Latina también el tema migratorio fue incluido en campañas políticas como por ejemplo la de Bolsonaro. Y esa fotografía yo no logro dar con el autor o la autora de esta fotografía, pero el dibujo, pero realmente resume un poco el tema migratorio a nivel global, ¿verdad? Culpar al otro, culpar al migrante, y fue básicamente la campaña del Brexit en el Reino Unido, culpar a la migración por básicamente los problemas económicos del país. Eso es el tema migratorio en la actualidad. Un tema migratorio que además pasa por esto que tampoco lo hemos visto recientemente, un país amenazando con aranceles a otro país por un tema migratorio. El tema migratorio siendo un tema determinante en temas de comercio internacional. ¿Qué tiene que ver la OMC con migración? Nada. Pero ahí está Trump amenazando a Guatemala y a México con imponer aranceles si no detienen los flujos migratorios. Es decir, es un tema realmente complejo y me quedan 2 minutos y voy por la mitad de la presentación. Bueno, migración y derechos humanos, que en todo caso es el tema de esta mesa. Existe un derecho humano a migrar porque en todo este debate surgen 2 preguntas. ¿Tienen los migrantes derechos humanos? Y yo sé que suena ilógico preguntarse eso, pero pareciera que hay que reforzar la idea de que sí. Porque yo sea migrante y especialmente si me encuentro en una condición irregular, eso a mí no me exime de que el estado en el que yo me encuentre me viole mis derechos fundamentales. Porque yo soy migrante, ningún estado me puede torturar, desaparecer, etcétera, ¿verdad? Por supuesto. Ahora, ha habido históricamente una confusión en términos de el derecho a migrar. Ese supuesto derecho a migrar, que lo usan mucho las ONGs, en algunos sectores políticos, si me queda un minuto, wow. Ese derecho a migrar no es tal cual. Sí existe, por supuesto, acuerdos regionales de libre movilidad, existe la Convención sobre el Estatuto de Refugiado, que tiene todo un sistema de protección internacional distinto. Ahí en el derecho internacional tenemos artículos que tienen que ver con el derecho a solicitar el asilo, pero ese derecho ilimitado a elegir el país que yo quiera para residir no existe en el derecho internacional, y ya lo decía don Michel, finalmente es un tema que pasa por la soberanía estatal y la discrecionalidad de los países, quienes tienen lamentablemente todavía en la actualidad ese derecho, o afortunadamente, como ustedes lo quieran ver, ese derecho a decidir quién entra, bajo qué circunstancias y por cuánto tiempo, ¿verdad? Y yo creo que esto lo voy a dejar entonces para
Si hay un periodo de preguntas y respuestas al final del panel, porque ya se me agotó el tiempo, básicamente contarle a la audiencia que es un tema de interés para el SICA, por supuesto, es un tema de interés para la academia, y en algún momento cuando concluyamos esta investigación a finales de este año, vamos a enviarles este artículo al SICA también, porque hemos analizado las últimas elecciones en los 4 países, en El Salvador, en Guatemala, en Costa Rica y en Panamá, y hemos analizado cómo los partidos políticos han estado analizando el fenómeno migratorio y cómo lo están abordando, que además resulta muy interesante, no solamente para la academia, para quienes toman decisiones, porque finalmente son los partidos políticos, ese canal de expresión popular, y quienes de una manera equivocada o no, valoran cómo se aborda el tema migratorio en un periodo determinado. Pero quizás esto lo puedo compartir en el segmento de preguntas. Muchas gracias.